Bueno, muchachos, un saludo. Este es el tercer video. En los videos anteriores ya habíamos instalado el AutoCAD y habíamos hecho un primer reconocimiento de los componentes de AutoCAD. Vimos la barra superior que se llama el ribbon, el espacio de trabajo del modelo, las hojas, y comenzamos a trabajar con algunos comandos de la pestaña Home. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es volver a arrancar a crear un archivo de AutoCAD de cero. Para eso utilizamos este botón, Start Drawing, le damos clic ahí y tenemos un archivo nuevo y vacío en el que vamos a trabajar. Como les digo, vamos a seguir conociendo algunos de los comandos básicos de dibujo y algunos de los comandos básicos de modificación. Para eso nos vamos a la pestaña Home, y en esta pestaña pues ya nos habíamos familiarizado con estos iconos que son de los comandos de dibujo, particularmente con los iconos de línea y de polilínea. Ahora bien, lo que queremos conocer hoy es otros comandos de dibujo, y pues vamos en orden. El que sigue acá es el comando círculo. Antes de utilizar el comando círculo es importante que conozcamos que algunos comandos, algunos de esos iconos tienen una pestaña acá en la parte inferior, y cuando le damos clic en esa pestaña nos muestra los diferentes métodos con los que funciona ese comando. Por ejemplo, en el comando círculo encontramos el dibujo de círculo a partir de un centro y un radio, a partir del centro y el diámetro, a partir de 2 puntos, 3 puntos, 2 tangentes y un radio, o 3 tangentes. Entonces, para hacerlo sencillo hoy, vamos a comenzar con esta primera opción, que es definir un círculo a partir de su centro y el dato del radio. Entonces le damos clic acá en esta opción. Como les digo, este es uno de los métodos. Y lo primero que nos pide AutoCAD, recuerden siempre que estar leyendo la línea de diálogo. Acá nos está pidiendo siempre una instrucción. En este caso nos está solicitando que le indiquemos el centro de este círculo. Lo hacemos con un clic, y ahora nos pide que indiquemos el radio de ese círculo. Vamos a hacer un círculo de 20 metros, entonces escribimos 20, confirmamos con Enter, y ahí ya tenemos el círculo dibujado. Recuerden que para poder acercarnos o alejarnos utilizamos la rueda del mouse, el scroll, y si yo pongo el cursor cerca de ese círculo que acabamos de dibujar y muevo el scroll hacia adelante, la rueda del mouse hacia adelante, me acerco, y si la muevo hacia atrás, me alejo. De esa manera puedo estar haciendo zoom in y zoom out a los objetos que estoy dibujando. Ya tenemos entonces un círculo. Es muy sencillo. Ustedes vieron simplemente un clic donde está el centro, y luego le indicamos el radio porque escogimos ese método. También tenemos arcos. Eso lo vamos a practicar ahorita, pero vamos a continuar con este comando de esta esquina superior derecha del conjunto de comandos que están aquí en Draw. Vamos a este icono. El icono nos dice cuál es el comando, que es el comando rectángulo, y miren que si yo dejo el mouse ahí un momento, el AutoCAD muestra esta ayuda que nos permite pues como visualizar cómo funciona ese comando. Es muy evidente el esquemita, pues nos dice que hacemos un rectángulo a partir de 2 esquinas. Entonces vamos a hacerlo. Aquí también tenemos una pestaña, y en esa pestaña estamos viendo no tanto 2 métodos, sino 2 comandos. Es decir, aquí en este comando de rectángulo podemos acceder también a la opción de polígono, y ahorita vamos a ensayar esa de polígono. Por ahora le damos clic aquí en el comando rectángulo, y vamos a hacer primero un rectángulo de una manera gráfica. Simplemente ponemos la primera esquina. Es bueno uno familiarizarse con la manera como se introducen estos puntos. Primero esquina superior izquierda y luego esquina inferior derecha. Miren que lo estoy haciendo sin indicar las dimensiones, aunque el AutoCAD tiene esta ayuda que permite ver pues como el dato en X y el dato en Y del desplazamiento del mouse. Entonces el segundo punto simplemente lo pongo a la derecha abajo, y ahí tenemos un rectángulo. Lo hicimos sin las dimensiones. Lo hicimos gráficamente como mostraba la ayuda de AutoCAD, con las 2 esquinas, la superior izquierda y la inferior derecha. Bien, entonces ahora para hacer un rectángulo a partir de sus dimensiones, lo que hacemos es igual, vamos a darle clic en el icono, vamos a poner una primera esquina. Yo la voy a poner por aquí en cualquier parte, pues simplemente para definir una primera esquina, y acá nos muestra en esta barra inferior
tres opciones luego de poner la primera esquina: el área, las dimensiones, una rotación. Damos clic en la opción dimensiones y nos pide una primera dimensión. Vamos a escribir que son 15 metros para la primera dimensión. Confirmamos con Enter y nos pide una segunda dimensión. Vamos a escribir 7 para tener un rectángulo de 15 por 7. Confirmamos con Enter y miren que luego de indicar las dimensiones todavía no se ha fijado la posición del rectángulo. Yo lo puedo desplazar a 4 posiciones distintas. Siempre se mantiene la primera esquina que pusimos y luego la ubicación la ponemos finalmente con un clic, pero este rectángulo sí quedó con unas dimensiones conocidas de 15 por 7 metros. Lo mismo que este círculo, que lo hicimos con una dimensión conocida. Entonces, el comando rectángulo lo podemos utilizar de muchas maneras. Aquí vimos dos. Una es gráficamente con 2 esquinas y la segunda es con las dimensiones. También está acá entonces el comando polígono. Vamos a verlo de una vez. Lo que más usamos en realidad siempre son polilíneas y rectángulos, pero si queremos dibujar un polígono, por acá lo podemos dibujar. Lo primero que él nos pregunta es cuántos lados va a tener. Vamos a darle 5, queremos hacer un pentágono. Luego, para dibujar este pentágono, este polígono, AutoCAD solicita que le indiquemos como el centro del polígono. Entonces siempre hay que visualizar que el polígono que estamos dibujando se dibuja inscrito en un círculo o circunscribiendo un círculo. Y siempre el primer punto es un centro en relación con ese círculo. Entonces le voy a dar un clic por acá, simplemente para definir un primer punto. Y ahora es que el AutoCAD solicita como estas dos opciones: inscrito en un círculo o circunscribiendo un círculo. Vamos a darle la primera opción, inscrito en un círculo. Y miren que ahora lo que él solicita es el radio. ¿Cuál es el radio de ese círculo? Y también miren que yo con el mouse lo estoy moviendo para para diferentes direcciones. Lo que vamos a hacer acá es con el modo ortogonal, la tecla F8. Si le damos la tecla F8 se enciende el modo ortogonal y miren que ya se restringe la dirección del mouse. Y le vamos a dar ahora sí como dato del radio de ese círculo, vamos a darle 8. Entonces confirmamos con Enter y dibujamos este pentágono a partir del centro de un círculo, que es un círculo pues imaginario en el que se inscribe este pentágono, y luego el radio de ese círculo. Con esos dos datos, el centro y el radio, pues ya le habíamos dado también otro dato que era el número de lados. Con esos 3 datos se dibuja un polígono. Ese es como a grandes rasgos los comandos de dibujo. Ahora, hay unos comandos también muy importantes que tenemos que ir conociendo en este conjunto que se llama Modify. Entonces aquí hay varios. Los más comunes, los más utilizados son mover, rotar, copiar, copiar en espejo, escalar, stretch. Son de los más utilizados. Vamos a comenzar con el comando move, mover. Es este icono. Si le damos clic sobre él, ya estamos llamando al comando, y lo primero que nos pide la línea de diálogo es seleccionar un objeto. Yo voy a mover este rectángulo pequeño que hicimos acá. Lo voy a seleccionar y voy a confirmar con Enter. Ahora él solicita que le indique un primer punto para el desplazamiento. Yo voy a escoger esta esquina superior izquierda. Recuerden que ahí, si ustedes están viendo el cursor, se enciende este cuadradito de color amarillo o verde, y aparece este pequeño texto que nos dice que ese es el endpoint. Recuerden que ya habíamos visto que esos puntos son unas ayudas que tiene AutoCAD para atrapar esquinas o puntos medios, que se llaman los snaps. Si ustedes ponen el cursor sobre la esquina y no ven este cuadradito amarillo verde, lo pueden encender con la tecla F3. Por ahora pues yo lo tengo encendido, entonces simplemente lo selecciono desde ese punto para mover ese rectángulo a partir de esta esquina, y AutoCAD me pide que seleccione otra esquina. Yo me voy a mover hacia, por ejemplo, esta esquina superior derecha del otro rectángulo. Voy a quitar el modo ortogonal. Ahí tengo restringido el cursor a las direcciones horizontal y vertical. Entonces voy a desactivar el modo ortogonal otra vez con la tecla F8. Y ahora sí voy a seleccionar esta esquina, la esquina superior derecha del rectángulo que ya teníamos dibujado por acá.
Entonces así, muy sencillo, se mueve un objeto, siempre se selecciona el objeto, se escoge un punto de inicio y un punto final que definen el desplazamiento de ese objeto, el movimiento de ese objeto. Es muy sencillo ese comando y el comando copy funciona exactamente igual, solo que lo que estamos haciendo es una copia de este objeto. Entonces voy a utilizarlo para que lo conozcamos de una vez. Llamo el comando copy, selecciono este rectángulo, confirmo con enter, selecciono como punto inicial esta esquina. Yo siempre trato de encontrar una esquina que me sirva de referencia para moverlo, entonces voy a escoger esta primera esquina con un clic, ahí estoy encontrando el endpoint, y escojo una segunda esquina acá en la esquina inferior derecha de este otro rectángulo. Y puedo seguir copiando cuantas veces quiera. Yo solo lo quiero copiar una vez, entonces termino ahí con enter y ya vimos cómo funciona el comando mover y el comando copiar. Entonces es bastante sencillo, es seleccionar el objeto y escoger siempre un punto de inicio y luego un punto final. Entonces estas ayudas de los snaps nos permiten atrapar esos puntos con total precisión. Para que veamos eso mismo, pues eso que estoy mencionando sobre estas ayudas, pues ya sabemos que con F3, si yo presiono la tecla F3, aquí abajo en la línea de diálogo me está diciendo o snap off, es decir, los snaps, esas ayudas para atrapar puntos están apagadas. Y si vuelvo a presionar la tecla F3, me aparece este texto o snap on, o sea que se encienden. Esa es la primera cosa que hay que tener clara, se encienden y se apagan con la tecla F3. Sin embargo, es importante que las conozcamos. Entonces, para eso vamos a encontrar esas ayudas y los comandos siempre los hemos utilizado, pues hasta ahora, con los iconos que aparecen acá en el ribbon, en la barra superior. Ahora lo que queremos hacer es llamar un comando, pero que no está acá en el ribbon, sino que lo conocemos digitando el comando, escribiendo. Entonces, si escribimos osnap, ahí nos sale ese comando que es object snap, confirmamos con enter y de esa manera estamos llamando a este comando que nos permite seleccionar la configuración de las ayudas, de los puntos que se están atrapando. Entonces recuerden, ese tipo de comandos que no están acá en el ribbon, los digitamos y ya estamos conociendo el primero, que es osnap. Eso lo escribimos todo junto y de esa manera accedemos a esta ventana donde podemos configurar cuáles de esas ayudas estamos utilizando. Si ustedes ven, yo estoy utilizando todas. Y acá arriba está este otro chulito que es equivalente a la tecla F3, es decir, de acá se puede encender o apagar todas las ayudas simultáneamente. Pero pues yo siempre lo mantengo encendido y lo que hago es que normalmente tengo todas estas ayudas encendidas. Mínimamente para la que estamos haciendo hoy deberíamos tener encendida la opción del endpoint para atrapar puntos finales, la opción del midpoint para atrapar puntos medios, la opción de center para el centro de círculos y esos son los básicos que tendríamos que tener hoy, pero si quieren los pueden encender de una vez. Normalmente no estorban, pero si en algún momento llegaran a estorbar, lo apagaríamos. Es importante que conozcamos que por acá, con el comando osnap, configuramos entonces estas ayudas para atrapar puntos. Yo en realidad no hice ningún cambio, simplemente cierro esta ventana y hasta acá hemos visto esta primera parte del video de conocer pues, algunos de los comandos de dibujo y modificación y algunos de los objetos más utilizados que nos van a servir para el primer ejercicio que corresponde al dibujo de la plantilla. Bien, luego de esta introducción, pues de conocer algunos de estos comandos básicos de dibujo y modificación, ya estamos familiarizados con varios objetos, con líneas, polilíneas, círculos, rectángulos y polígonos. Ya hemos visto todas esas figuras de los comandos de dibujo y hemos visto un par de comandos muy básicos de modificación para mover y copiar. Ahora lo que vamos a hacer es que ya vamos a comenzar a hacer un dibujo más arquitectónico, vamos a dibujar un muro. Resulta que si queremos dibujar un muro, si ya estamos pensando en hacer un dibujo arquitectónico, lo primero que tenemos que hacer es definir las capas. El AutoCAD trabaja con capas que corresponden a distintos elementos arquitectónicos. Entonces, normalmente, por ejemplo, los muros son una capa, pero a veces puede haber una capa que se llame muro, puede haber otra que se llame muro bajo. Las puertas pueden ser otra capa, las ventanas pueden ser otra.
las estructuras o las columnas otra. Es decir, esas capas se aplican normalmente a los distintos elementos arquitectónicos. Otro tipo de capas también corresponden a símbolos, ¿cierto? Entonces, o a líneas de ejes, o a proyecciones, líneas punteadas. Entonces, generalmente tenemos simbología con sus capas y elementos arquitectónicos con sus capas. Lo que vamos a hacer entonces es crear una capa, vamos a crear esa capa a muro, pues la vamos a nombrar así, a muro, y para eso damos clic en esta ventana de las propiedades de capas, Layer Properties. Se nos abre esta ventana y miren que acá lo que estamos viendo es la capa que está por defecto en cualquier archivo nuevo y vacío, es la capa 0, y pues normalmente veníamos dibujando con ella, no teníamos mucha idea. Por aquí nos muestra siempre la capa que está activa, y recuerden que acá abrimos la configuración de capas. Para crear una capa tenemos este botón que corresponde al comando nuevo layer, new layer. Vamos a darle ahí clic y vamos a nombrar la capa de esta manera: A mayúscula, guión bajo, muro, todo en mayúscula. La manera de denominar esto tiene un sentido. Esto lo establece pues a nivel nacional las entidades que están a cargo de esto, la Sociedad Colombiana de Arquitectos y el Consejo Nacional Profesional de Arquitectura, han definido pues como una estandarización de la manera de nombrar las capas en nuestro país, que permite pues que todo el mundo estandarice el dibujo. Entonces, ¿a qué obedece esto? La letra A va a corresponder a todo lo que sea arquitectónico. De esa manera, si en algún momento juntamos las capas de un dibujo arquitectónico con las capas de un dibujo, por ejemplo, estructural, podríamos diferenciar muy bien unas y otras con esa primera letra. Entonces, todas las capas que nosotros vamos a crear en este curso van a comenzar con la letra A, luego guión bajo y luego las 4 primeras letras del elemento arquitectónico, en este caso muro. Resulta que la palabra muro pues ya tiene 4 letras, entonces cabe completa. Ahí está nombrada la capa. Luego aquí tenemos unos iconos que son importantes, luego los vamos a ver con más detalle, pero aquí podemos en este momento ver que la capa está encendida con este bombillito, nos está diciendo que la capa está encendida, descongelada con este otro simbolito que es como un sol, y desbloqueada con este símbolo que es como un candado abierto. Esos son los primeros elementos de la capa. Por ahora no los vamos a manipular, los dejamos así. Lo que sí tenemos que configurar es el color. Nosotros vamos a asociar colores a capas y eso nos va a permitir visualizar las capas más fácil en el espacio de trabajo. Entonces, si le damos clic acá, vamos a seleccionar el color azul. Aquí vale la pena detenernos un momento. Esta ventana es la ventana de selección de colores, de asignación de colores a las capas. Entonces, esto está organizado como en 3 grandes grupos. Los colores 1 al 9 son los colores más básicos. Normalmente, esta es una forma muy estandarizada de trabajar, por lo menos en nuestro medio. Normalmente, si escogemos un color del 1 al 9, es porque lo estamos utilizando para el dibujo lineal, para el dibujo de líneas que de una vez sabemos que van a imprimirse de color negro. Esto no es que esté predeterminado así, pero el uso habitual es así. Los colores del 1 al 9 los utilizamos para las capas más estandarizadas de elementos arquitectónicos, dibujo lineal y líneas que se imprimen en color negro. Tenemos acá un conjunto muy grande de colores que van del color 10 al color 249, del 10 al 249, y tenemos muchísimo, pues una buena cantidad de colores ahí. Y normalmente o habitualmente en el dibujo arquitectónico, cuando creamos una capa con un color de estos, es porque queremos que al imprimir el plano, ese mismo color salga impreso. Entonces, lo utilizaríamos cuando por ejemplo, dibujemos un árbol para ambientar una sección. Esa copa del árbol que tiene un color, algún tono verde, podríamos utilizar uno de estos. Y como les digo, lo habitual es que esos colores pues los configuramos luego para que al imprimir se vean tal cual como los vemos en la pantalla. Entonces, en este caso vamos a escoger el color azul de los colores básicos. Bueno, y hay un tercer conjunto de colores que son los colores del 250 al 255, que son colores grises y que habitualmente pues los imprimimos con ese mismo color como lo estamos viendo acá.
Entonces, para los muros, escogemos el color 5, que es el color azul, confirmamos con OK y ya tenemos esa capa configurada. Le asignamos el nombre, no modificamos ninguna de estas opciones de encendido, congelado y bloqueado, y simplemente le asignamos un color azul. También hay que asignar un tipo de línea. Acá por defecto ya está predeterminada que la línea es continua. Entonces esa está muy bien, no nos vamos a meter a cambiar nada. Cuando sea el momento de crear una capa con otro tipo de línea, mostraré cómo hacerlo. Ya tenemos esa capa creada, voy a cerrar acá esta ventana y ya voy a empezar a dibujar una polilínea con esa capa. Entonces, si yo quiero dibujar con la capa que acaba de crear, con la capa muro, lo que vamos a hacer es activar esa capa. Aquí sigue estando activa la capa 0. Entonces le damos clic en esta pestaña. Ahí se van desplegando todas las capas que tenemos creadas y ya escogemos la que acabamos de crear, que es esta a muro. Y ya tenemos esa capa activa y lo que dibujemos va a quedar en esa capa. Entonces vamos a dibujar una polilínea. Ahorita vamos a dibujar todo esto. Yo simplemente lo voy a dejar ahí como referencia visual y voy a dibujar en esta parte del espacio de trabajo. Voy a poner un primer punto. Eso ya lo habíamos hecho, lo vamos a repasar. Vamos a hacer una polilínea con estas dimensiones. Entonces pongo un primer punto en lo que va a ser la esquina inferior izquierda de esta polilínea y voy a poner el cursor hacia arriba. Miren que yo en este momento tengo el modo ortogonal apagado, entonces se mueve en todas las direcciones. Recuerden, con F8 activo nuevamente el modo ortogonal y pongo el cursor hacia arriba para darle esa dirección y voy a darle una dimensión de 10 metros. O sea, escribo 10, confirmo con Enter y ya tengo ese primer segmento dibujado. Miren que me tocó acercarme bastante para ver ya el objeto que estoy dibujando. Entonces ya tenemos esta primera línea vertical a 10 metros. Ahora ponemos el cursor hacia la derecha. Siempre con eso le estamos dando una dirección y le damos una distancia escribiendo 10, otra vez 10 metros, confirmamos con Enter. Ahora vamos a poner el cursor hacia abajo, voy a darle una distancia de 5 metros, confirmo con Enter, y ahora pongo el cursor hacia la izquierda, también voy a darle una distancia de 5 metros, confirmo con Enter. El próximo segmento lo hacemos hacia abajo, entonces cursor hacia abajo, escribimos la distancia que es 5, confirmamos con Enter y ya solo nos falta el segmento final. Ese segmento final yo lo puedo dibujar de muchas maneras distintas. En este caso lo que vamos a hacer es, si nos acercamos al punto original, pongo el cursor ahí en el punto de inicio y atrapo la ayuda del endpoint. Ahí estoy viendo ese cuadradito amarillo, estoy viendo que estoy atrapando el endpoint. Con un clic lo confirmo y con Enter termino el comando. Entonces ya dibujamos una polilínea que define como el perímetro de un muro que tiene como esta forma de L con segmentos de 10 y de 5 metros. Esto es como lo típico al dibujar un muro. Ahora yo lo que tengo que hacer es darle grosor a ese muro. Solamente tenemos como la línea exterior del muro. Para poder darle grosor, vamos a utilizar un comando que lo vamos a utilizar muchísimo, que es el comando paralela, offset, que corresponde a este icono. Ese comando, como les digo, entonces, es el que nos permite trazar paralelas. Le damos clic sobre el icono y siempre hay que estar muy atentos y leer la línea de diálogo. ¿Qué nos está pidiendo AutoCAD en este momento? Nos está diciendo, indique la distancia a la que quiere trazar esa paralela. Entonces, vamos a decir que es un muro de 15 centímetros de grosor. Como son 15 centímetros de grosor, tengan muy presente que las unidades siempre las vamos a trabajar en metros. Entonces, 15 centímetros lo tenemos que expresar es en metros, o sea, 0.15. Listo, siempre tengan eso muy presente. Todas las distancias se dan en metros, entonces aquí no pensamos que son 15 centímetros, sino que son 0.15 metros. Confirmamos con Enter y ahora el comando nos pide que seleccionemos el objeto al que le queremos trazar la paralela. En este caso, ese objeto es esta polilínea que recién dibujamos. Yo la voy a seleccionar, la seleccionamos con un clic en el borde siempre. Y finalmente, AutoCAD solicita que con un clic indiquemos si esa paralela es hacia adentro o hacia afuera. Si yo pongo el cursor hacia adentro de esta figura y le doy un clic, ya trazamos una paralela hacia adentro
y terminamos el comando con Enter. Ya tenemos dibujado un muro y tengan presente cómo fue que lo dibujamos siempre con el comando polilínea. Yo estoy acostumbrado siempre a trazar como el contorno exterior, así lo dibujamos y luego trazamos una paralela hacia adentro. Entonces recuerden, el comando offset funciona primero indicando cuál es la distancia a la que se va a trazar la paralela, segundo seleccionando el objeto al que se le quiere trazar la paralela y tercero indicando con un clic si esa paralela, la dirección de esa paralela, en este caso si era hacia adentro o hacia afuera, que era pues la polilínea que teníamos. Ahí ya estamos entonces haciendo una planta arquitectónica, estamos viendo un muro en planta con esas dimensiones. Tenemos que hacer algo, debemos guardar este archivo. El ejercicio anterior, que era de reconocimiento de AutoCAD, pues lo hicimos simplemente dibujando líneas y polilíneas, pero no lo guardamos, no era interesante guardarlo. Este sí, este archivo se va a convertir al final de la unidad 1 en la entrega de la plantilla. Entonces, lo que estamos haciendo acá ya es directamente crear la plantilla de trabajo. Y una cosa que ya hicimos fue crear una capa, crear la capa a muro como parte de esa plantilla. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a borrar todos estos objetos. Yo los quiero borrar fácil, entonces voy a seleccionarlos todos de una vez, haciendo una ventana de izquierda a derecha. Miren que puse una primera esquina, luego desplazo el cursor hacia la esquina inferior derecha. Esa ventana se está viendo de color azul y con un segundo clic definí esa ventana. Todos los objetos que estaban dentro de esa ventana quedaron seleccionados. Los que estaban completamente dentro de la ventana. Y con la tecla suprimir los borro. Ya borramos esos objetos y ahora sí vamos a guardar este archivo y lo vamos a guardar de esta manera. Siempre vamos a este icono de AutoCAD que está aquí en la esquina superior izquierda. Y aquí tenemos una serie de opciones para crear un archivo nuevo, para abrir archivos ya creados, para guardar o para guardar como. Como esta es la primera vez que lo vamos a guardar, simplemente le podemos dar clic acá en el comando guardar, save, y AutoCAD nos va a solicitar dónde vamos a guardar eso. Yo les pido que ustedes sean muy ordenados con sus archivos, deberían tener una carpeta para este curso, deberían organizar los archivos en carpetas, pero bueno, yo aquí voy a crearlo en la carpeta de representación 2 que tengo y directamente acá pues lo voy a guardar. Y también es muy importante que seamos muy juiciosos con la manera como se guardan los nombres de los archivos. Para efectos de la evaluación, yo requiero que ustedes lo guarden así. Primero, con mayúsculas, la inicial de su nombre, luego guión bajo y luego el primer apellido. Luego guión bajo y la fecha. Yo estoy haciendo este ejercicio el 11/07/2020. Esa fecha siempre la escribimos así. Ojo, sin poner diagonales. Todos estos números seguidos. Uno no puede poner una diagonal en el nombre de un archivo. Lo que sí puede poner es guión bajo. Acá entonces siempre vamos a poner la fecha de esta manera. Primero el día, luego el mes y luego el año, sin nada que lo separe. 11/07/2020 identifica la fecha. De esta manera, con la inicial del nombre, el apellido y la fecha, podemos ser muy ordenados con los archivos y se nos facilita a mí pues la labor de evaluación. Entonces, ya que le indicamos este nombre, terminamos aquí con guardar y ese archivo ya lo tenemos guardado en el computador. Cada que yo quiera guardar, puedo ir a este icono arriba, donde está el icono que es como un disquete, que es el comando save, le doy clic en el icono. Esa es una manera de guardar y es muy importante que se acuerden de estar guardando seguido, pues cada 5 minutos es... pues o hasta menos, ¿cierto? Uno no sabe que puede pasar algo, se bloquea AutoCAD, puede llegar a pasar y se pierde la información, entonces tengan el hábito de estar guardando seguido. Entonces, una manera, pues hasta ahora hemos visto siempre cómo con iconos llamamos a los comandos, aquí podríamos utilizar este icono para llamar el comando guardar. Bien, ya tenemos este muro dibujado, entonces ahora lo que queremos hacer es una puerta y queremos hacer esa puerta aquí en la esquina, esta esquina de este muro, en esta planta. Entonces, para poder dibujar esa puerta, lo primero que tenemos que hacer es un vano, un hueco en esa puerta. Con la capa que tenemos activa, que es la capa muro, vamos a dibujar una línea. Entonces voy al comando línea. Esta puede ser línea o polilínea, no hay ningún problema. Entonces le doy clic ahí en el comando línea y este lo vamos a utilizar muy sencillo. Nos está pidiendo
un primer punto, y aquí ya tenemos esta esquina como una referencia, la cogemos con un clic, y luego un segundo punto. Aquí voy a tener que utilizar otra ayuda, otro de estos snaps que nos permite atrapar puntos. La que vamos a usar en este caso es la ayuda del perpendicular. Miren que cuando yo bajo el cursor y llego hasta la línea inferior, AutoCAD me está señalando que ahí encuentra la perpendicular. Entonces la cojo con un clic y confirmo con Enter. Y de esa manera pudimos dibujar esta pequeña línea que nos va a servir como referencia para poder hacer el vano. Vamos a decir que esta puerta mide 1 metro, entonces lo que tenemos que hacer ahora es otra línea hacia la derecha, que sea una línea vertical a 1 metro de distancia. Eso lo podríamos hacer con varios comandos. Lo podríamos hacer con el comando copiar o con el comando paralela. En este caso vamos a hacerlo con el comando copiar para que lo repasemos. Llamamos el comando dándole clic en este icono y recordemos cómo se utiliza el comando. Nos pide seleccionar un objeto, vamos a seleccionar la línea pequeña que acabamos de dibujar, confirmamos con Enter que esos son todos los objetos que vamos a copiar y nos pide seleccionar un primer punto. Yo voy a seleccionar, puede ser cualquiera, en este caso pues como para ser ordenados, va a escoger esta esquina, la cojo con un clic, ahí me atrapa una perpendicular, entonces ese es el primer punto, lo cojo con un clic, pongo el cursor hacia la derecha y le voy a indicar la distancia que es 1. Confirmo con Enter y nuevamente con Enter termino el comando. Ya saben que con Enter o con Escape o con barra espaciadora terminamos un comando. Ya tenemos estas dos líneas que nos delimitan el vano, el hueco que tenemos que hacer en la puerta. Ahora, para hacer ese hueco, tenemos el comando trim. Bien, entonces, para poder hacer el hueco en el muro, con el comando trim, vamos a darle clic en el icono del comando trim, que son estas tijeritas, y miren que aquí en la parte inferior nos tiene como unas opciones. Si es la primera vez que usamos AutoCAD, seguramente nos va a tocar seleccionar esta opción para seleccionar inicialmente los objetos que sirven para cortar a otros, no los que voy a cortar, sino los que sirven de referencia para cortar a otros. Entonces le doy clic sobre esta opción y ahora, ¿cuáles líneas selecciono? La línea pequeña que dibujamos y la copia que hicimos a 1 metro. Esos son los primeros objetos que seleccionamos, no los que vamos a cortar, sino los que sirven de referencia para cortar. Confirmamos con Enter y ahora AutoCAD nos pide que seleccionemos los segmentos que queremos cortar. Entonces seleccionamos este segmento y este otro segmento. Y terminamos el comando con Enter. Ya pudimos utilizar el comando trim. Es muy utilizado también, en este caso pues es como lo típico, si ya tenemos un muro y queremos hacer un hueco o un vano en ese muro, pues dibujamos unas líneas guías y luego con trim hacemos el recorte de los segmentos que se eliminan. Luego de haber hecho este trim, vamos a ver algo. Si yo selecciono este objeto, me está mostrando que es una polilínea, toda la exterior. Voy a deseleccionar con Escape, con la tecla Escape del computador, y voy a seleccionar la polilínea interior. Entonces miren que aquí tenemos ya en este muro varios objetos, una polilínea afuera, una polilínea adentro, una línea pequeña por acá en el vano de la puerta y otra línea pequeña por acá en el vano de la puerta. Siempre tenemos que ser muy juiciosos con las polilíneas y una figura como esta debe ser un solo objeto. Entonces vamos a conocer un comando nuevo que es el comando Join, que nos va a permitir juntar todas estas líneas y polilíneas en una sola. Ese comando Join, el comando Join lo encontramos, no está aquí en las opciones básicas de los comandos de Modify. Tenemos que desplegar estas opciones que están en esta pestañita. Lo voy a volver a hacer para que lo miren. Acá en esta pestañita le doy clic y se me abren todas estas opciones. Yo voy a este icono, que son dos flechitas que se encuentran, es el icono del comando Join. Simplemente le damos clic sobre él y es muy sencillo de usar. Esto pues es simplemente seleccionar los 4 objetos que queremos unir: la polilínea exterior, la polilínea interior, las líneas que tenemos acá, y por aquí creo que tenía otro objeto. En realidad eran 5 objetos. Todos los objetos que conforman ese muro los seleccionamos. Ya que cuando lo seleccionamos, confirmamos con Enter, y si seleccionamos esta polilínea,
nos muestra que ya es todos los segmentos están juntos y conforman una sola polilínea. Ese paso es muy importante que lo hagamos para ser como ordenados en el dibujo. Bien, ya tenemos el muro, ya tenemos el vano para la puerta. Ahora lo que tenemos que hacer es dibujar la puerta. Para eso vamos a comenzar, ¿por qué? Por crear una capa. Esa capa la vamos a crear como hicimos ahorita, lo voy a ver un poco más rápido porque ya lo habíamos visto. Le damos clic aquí en este botón de propiedades de capas, propiedades de layer o de layer, y en este icono creamos una capa nueva. ¿Cómo la vamos a nombrar? Pues si le aplicamos la misma lógica de ahorita es A mayúscula, guión bajo, P-U-E-R, las 4 primeras letras de la palabra puerta. El color lo vamos a cambiar y en este caso lo vamos a poner en color amarillo, que es el color 2, al igual que el color azul que seleccionamos ahorita, es uno de esos colores básicos del 1 al 9, en este caso es el color 2, el amarillo. Y cuando yo me refiero al color azul, al color amarillo, al color verde, siempre me estaré refiriendo a estos básicos. Nunca hablaré de uno de estos con decir verde o azul, pues diré el número, pero cuando yo me refiero a los colores azul, verde, amarillo, siempre me estoy refiriendo a esos colores básicos. Entonces, color amarillo, confirmamos con OK y ya está creada la capa puerta. Cerramos esta ventana y tenemos que activar esa capa puerta para comenzar a dibujar. Entonces, ¿qué elementos componen una puerta? Hay 3 elementos que son los marcos, el ala y la proyección. Vamos a comenzar por dibujar los marcos de esa puerta. Para eso vamos a dibujar una polilínea. Nos tenemos que acercar, pues es bueno que se familiaricen mucho con la manera de hacer zoom, acercándose o alejándose, moviendo la rueda del mouse. Yo me voy a acercar al vano de la puerta y voy a arrancar en esta esquina. En esta esquina pongo un clic y ahí voy a comenzar a dibujar el primer marco. Ahora pongo el cursor hacia la derecha y voy a darle esta distancia que es 0.05, confirmo con Enter y ya tenemos el ancho del marco. Ahora voy a poner el cursor hacia arriba, voy a poner la distancia que es 0.1 y confirmo con Enter. Es importante que tengamos muy claro estos elementos, estas dimensiones. Si el primer segmento mide 5 centímetros, ¿cuál es la distancia? 0.05. Recuerden, siempre las dimensiones las damos en metros. Entonces, estos 5 centímetros los escribimos como 0.05 y estos 10 centímetros que acabamos de hacer hacia arriba los ponemos como 0.1. 0.05, 5 centímetros, 0.1, 10 centímetros. Ahora pongo el cursor hacia la derecha, le doy la distancia que es 0.02, confirmo con Enter. Pongo ahora el cursor hacia arriba, pongo la distancia que es 0.05, o sea 5 centímetros, confirmo con Enter. Ahora el cursor hacia la izquierda y aquí pues esta línea podría dar la distancia, yo sé que esa distancia es de 3 centímetros, o sea 0.03. O puedo atrapar este punto, que ahí justo tenemos un endpoint. Entonces lo atrapo con un clic y ustedes ya saben, estos segmentos se pueden hacer indicando distancias o en este caso que tenemos un punto que conocemos que es un endpoint, pues lo podemos atrapar sin necesidad de escribir esa distancia. Ya dibujamos todos los segmentos, solamente falta el segmento final y para dibujar ese segmento final voy a hacer lo mismo, lo voy a atrapar con un clic acercando el cursor para atrapar el endpoint y con un clic ya lo atrapé, termino el comando con Enter y ya dibujamos uno de los marcos de la puerta. 0.1, 0.02, 0.05, acá es 0.03, pero no la necesitábamos porque teníamos este punto conocido. Ya que dibujamos este marco, ahora nos preguntamos cómo dibujamos el marco que es acá a la derecha. Resulta que ese marco es una copia de este en espejo. Como ya tenemos este dibujado, pues podemos utilizar un comando que tiene AutoCAD para esto, que es el comando Mirror. Miren acá este icono, son estos 2 triángulos, el icono, y con ese comando podemos copiar en espejo. Vamos a utilizarlo de una vez, porque pues como ya teníamos el primer marco, pues lo más fácil es acá, es copiarlo en espejo para tener el segundo marco. Entonces le doy clic sobre el icono,
Con eso llamé el comando mirror. ¿Y qué es lo primero que me pide AutoCAD? Seleccionar el objeto. Siempre leamos la línea de diálogo y en este caso seleccionamos esta polilínea del marco de la puerta. Confirmamos con Enter, porque esos son todos los objetos que queremos copiar con simetría, copiar en espejo. Y ahora AutoCAD nos solicita que dibujemos una línea de espejo, como la línea que es el eje de simetría. Y nos pide para eso un primer punto. En este caso, vamos a ver que lo más fácil es seleccionar como eje de simetría esta misma línea del marco. Entonces me voy a una esquina, ahí atrapé el endpoint, lo confirmo con un clic, y me voy a la esquina inferior, atrapo este endpoint y lo confirmo con un clic. Después de hacer eso, miren que el AutoCAD me está dando dos opciones. ¿Usted quiere borrar los objetos originales? Sí o no. Y miren que por defecto está la opción no, marcada con ese puntico. Entonces, como está por defecto la opción no, simplemente confirmo con Enter y ya. Hicimos la copia en espejo de la primera polilínea, que era el primer marco. Ya que tenemos esa copia en espejo, pues obviamente la ubicación de ese marco no es esta, es acá contra el muro. Entonces vamos a repasar el comando mover. Le damos clic sobre el icono de mover, es este. Seleccionamos esta polilínea que es la que queremos mover. Confirmamos con Enter. Y ahora nos pide un punto base. En este caso, lo ideal es cualquiera de estas dos esquinas. ¿Por qué cualquiera de estas dos esquinas? Porque va a coincidir exactamente con estas esquinas en el muro. Entonces yo voy a atrapar la esquina superior derecha con un clic. Ahora me voy a acercar a la esquina del muro donde va a quedar ese marco, y de esa manera, con ese punto inicial y con el punto final, ya pude mover el marco y ya están los dos marcos en la posición correcta. Ya tenemos los dos marcos. Ahora, ¿qué vamos a dibujar? Vamos a dibujar el ala de la puerta. En este caso, lo más práctico, lo más fácil es dibujar esa puerta cerrada. Ustedes saben que las puertas en planta se dibujan siempre con las alas abiertas. En este caso, por facilidad, primero la vamos a dibujar cerrada porque es muy fácil dibujar esta ala cerrada, y luego con el comando rotar la vamos a poner en posición. Entonces, esta ala cerrada se dibuja muy fácil. Vamos al comando rectángulo. En este momento está la opción de polígono, pero ya sabemos que en esta pestañita desplegamos y seleccionamos la opción rectángulo, y no lo vamos a hacer con medidas. ¿Por qué? Porque los marcos ya nos dan unos puntos de referencia para dibujar esa ala. Es así de sencillo como atrapar esta esquina, este endpoint, con un clic, y luego ir a la esquina opuesta, que es este endpoint, y atraparlo con otro clic. Y ya, muy fácil. Hay que siempre identificar en qué caso estamos. Pues aquí ya teníamos los marcos dibujados, no necesitamos las dimensiones porque los propios marcos nos servían de guía, y de esa manera dibujamos esa ala de una forma muy sencilla. Bueno, para terminar de dibujar esta ala, que lo que nos falta es ponerla en la posición, vamos a conocer el comando rotar. El comando rotar está acá con este icono y es muy sencillo. Pues vamos a darle clic en el icono. Lo primero que nos pide el comando, ¿qué es? Seleccionar el objeto. Seleccionamos el rectángulo, confirmamos con Enter que esos son todos los objetos que queremos rotar, y ahora nos está pidiendo un punto base para rotar. En este caso, pues es como muy explícito cuando estamos dibujando una puerta, ¿cuál es el punto donde rota el ala de la puerta? En la bisagra. ¿Y dónde queda la bisagra? Queda acá, en este punto. Este endpoint, mírenlo bien, es el endpoint que corresponde a la bisagra de la puerta. Entonces yo lo atrapo con un clic, y miren que si yo muevo el cursor hacia arriba, esa posición la toma el rectángulo. Si lo muevo a la izquierda también, yo puedo moverlo hacia donde quiera. Eso porque tengo el modo ortogonal encendido, obviamente. Entonces pongo el cursor hacia arriba y con un clic, simplemente un clic por acá, para darle como esa dirección, ya quedó esa ala en la posición correcta. Ya tenemos entonces los marcos y el ala de la puerta. Para terminar, nos falta dibujar la proyección, este arco, el arco que describe el ala batiente de la puerta. Entonces, ahora nos toca crear una capa para eso. Vamos a esta ventana, le damos clic en este icono para capa nueva, y la vamos a llamar A-PROY, proyección. El color de esa capa va a ser
el color 8, vamos a ponerle el color 8 a esa capa, un color gris, y ahora sí necesitamos configurar un tipo de línea distinta a la línea continua, que es la que ya teníamos. Entonces, para modificar o cambiar el tipo de línea, le damos clic en esta palabrita que nos está dando por defecto la línea continua, y se nos abre esta ventana y nos está mostrando que en este dibujo, en este archivo, no tenemos cargados tipos de líneas distintos a la línea continua. Entonces tenemos que ir a cargar en este botón, y aquí nos vamos a desplazar. Aquí tenemos muchos tipos de línea. Vamos a desplazarnos hasta encontrar uno que se llama Hidden. Hidden, no lo confundan con Hidden 2 ni Hidden X2, es Hidden sencillo. Confirmamos con OK. Ahora ya sí quedó cargada en este archivo de dibujo, ya la vemos en esta ventana, la seleccionamos y terminamos con OK. Y ahora ya esa capa proyección tiene un color 8 que es gris y un tipo de línea punteado. Entonces cerramos esta ventana. Para dibujar este arco, entonces lo primero que tenemos que hacer es activar la capa de proyecciones que acabamos de crear, y ahora sí vamos a dibujar el arco. Para dibujar este arco, entonces, lo que vamos a utilizar es este comando, que es el comando para dibujar arcos. Ya habíamos visto que hay distintos métodos. Si yo le doy clic en esta pestañita, miren que hay muchísimas maneras o métodos de dibujar arcos con 3 puntos, con el inicio, el centro y el final, con el inicio, el centro y un ángulo. Pues muchísimas opciones. Todos son como métodos geométricos para dibujar arcos. En este caso, ya vamos a ver que la mejor opción es esta opción, inicio, centro y final. ¿Por qué? Porque son 3 puntos conocidos. Sabemos cómo inicia, pues en cuál punto inicia, cuál es el centro es la bisagra, y cuál es el final. Entonces démosle clic en esta opción, dibujar un arco, con la opción inicio, centro y final. Y tengamos presente algo. Por defecto, los arcos en AutoCAD se dibujan en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, si este arco yo lo quiero dibujar acá, el primer punto va a ser este. Por eso que les digo, porque se dibuja en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Este va a ser el punto de inicio. Lo cojo acá con un clic. Miren que aquí me está diciendo, indique el punto de inicio, entonces lo cojo. Este es el primero. Lo cojo con un clic. Ahora el AutoCAD me pide, indique el centro de ese arco. Va a ser la misma bisagra. Es muy evidente, ¿cierto?, que el centro del arco será la bisagra, que es el punto que nos está solicitando acá, ese centro. Lo cojo con un clic y nos pide un tercer punto que está acá, en esta esquina. Lo cojo con un clic y ya, con eso pudimos dibujar el arco. Ese arco pues ya describe la proyección de la puerta. Para finalizar este ejercicio, solo nos falta una cosa. Pues miren que esta línea se ve continua, y lo que queríamos era una línea punteada, y por eso escogimos y cargamos ese tipo de línea hidden. ¿Qué es lo que está pasando acá? Está pasando que no hemos configurado un parámetro, un comando, que es el comando LT Scale. Entonces vamos a escribir LTS. Este es otro comando al que vamos a acceder por teclado. Pues no lo vamos a buscar en los iconos, sino que vamos a acceder por teclado. Si yo escribo LTS, esas 3 letras es el atajo para llamar ese comando LT Scale, que nos permite configurar como la apariencia de los tipos de línea en el dibujo. Entonces LTS, simplemente esas 3 letras, le damos Enter y nos está pidiendo esto. Siempre le damos la línea de diálogo. Nos está pidiendo que le indiquemos un factor de escala, y nos está mostrando aquí entre corchetes que por defecto ese factor es 1. Yo voy a arriesgarme a ponerle 0.1, a ver cómo se ven con un factor 0.1. Confirmo con Enter y miren qué pasa. Con un factor 0.1 ya se ve punteada, pero los segmentos son muy largos. Entonces voy a volver a llamar el comando LTS. Line, LT Scale es el comando Line Type Scale, escala de los tipos de línea. Listo, LTS, escala de los tipos de línea. Entonces LTS, Enter. Y ya vimos que 0.1 es un número todavía grande. Entonces un número más pequeño. Escribamos, por ejemplo, 0.02. Confirmamos con Enter. Y miren que ahora sí, esta línea se ve punteada. Entonces con eso finalizamos este ejercicio, en el que conocimos un montón de comandos nuevos
y ya estamos haciendo un dibujo más arquitectónico con 3 capas al menos, un muro y una puerta con su proyección. Para finalizar, nunca olvidemos que hay que guardar, este archivo lo tenemos que guardar y con eso finalizaríamos el ejercicio. Pues habría que, ustedes lo tendrían que subir a la plataforma para dejar la evidencia de este primer ejercicio en el que aplicamos comandos básicos de dibujo y de modificación. Entonces con esto concluimos este tercer video del curso de representación 2 en su componente digital.